Bueno, buenas noches para todos. Un placer estar con ustedes en el día de hoy como moderadora de este interesante y novedoso tema sobre salud mental en pacientes con fijación externa. Mi nombre es Amparo Gómez, soy ortopedista de la Universidad Javeriana y trabajo actualmente en el Hospital de la Samaritana. Hago parte del capítulo de reconstrucción y fijación externa y también del capítulo de trauma. Entonces, esta noche tenemos un tema, como les digo, un poco extraño, digámoslo así, para los que estamos acostumbrados a hablar solamente de ortopedia, salud mental en pacientes con fijación externa. ¿Por qué hablar de salud mental en pacientes con fijación externa? Básicamente porque tenemos pacientes crónicos. Algunos de nosotros hemos tenido pacientes que nos han acompañado en tratamiento en la consulta durante 3, 4, 5, a veces 6 años. El hecho de tener una patología crónica derivada de una infección, de un accidente, hace que tengamos pacientes con múltiples complicaciones, con múltiples cirugías, lo convierte en una patología altamente incapacitante desde el punto de vista de la pérdida de la vida familiar de los pacientes, de la pérdida del trabajo, de la pérdida de la actividad social, un déficit económico terrible para aquellos que no tienen sustento de otras personas. Tenemos también una enfermedad que es muchas veces desgastante desde el punto de vista personal del paciente, que altera la fisonomía, que puede ser mutilante en algunas ocasiones, que altera su calidad de vida en cosas tan sencillas como el cambio del vestido. No pueden utilizar ropa normal, no pueden dormir en una cama normal, tienen problemas de sueño. Muchos de ellos no pueden recuperar la vida familiar con su pareja, no pueden recuperar la vida sexual, tienen dolor crónico, lo que los lleva a hacer muchos de ellos tener problemas de farmacodependencia, analgésicos o abuso de sustancias para manejar la situación. eh, Aparte de todo esto, los pacientes no entienden muchas veces cuál es el objetivo del tratamiento. No hay muchos artículos publicados sobre salud mental en pacientes con fijación externa. Sin embargo, sí hay algunos recientemente que han tratado de hacer, de llamar la atención sobre la importancia de que manejemos no solamente la parte física, sino la parte mental en los pacientes, que incluyamos dentro de la rutina de la consulta algunas preguntas sencillas como si el paciente está comiendo bien, si el paciente está durmiendo, si está haciendo algún tipo de actividad laboral, si está viviendo con su familia. Muchos de ellos tienen que trasladarse a otras ciudades para completar sus tratamientos, si tiene algún soporte familiar económico, quién lo está manteniendo mientras el tratamiento. Entonces, muchas veces estas preguntas podrían orientarnos sobre problemas de salud mental en nuestros pacientes. Eh, el sistema muchas veces no permite que tengamos una consulta amplia, pero esos pacientes que son pacientes, como digo, crónicos, de enfermedades crónicas, debilitantes e incapacitantes, tienen que ser pacientes que tengan una dedicación mayor de parte nuestra para identificar a tiempo problemas que pueden cambiar el curso de la enfermedad. En algunos hospitales aplican escalas, encuestas para tratar de evaluar los resultados en cuanto a salud mental y muestran que durante el tratamiento, mientras el paciente tenga el fijador externo, hay grandes crisis de ansiedad, de depresión, de agresividad, que van mejorando a medida que el paciente ve que el tratamiento es exitoso y que mejoran después de que se quita el fijador externo. Sin embargo, un porcentaje de pacientes persisten con alteraciones de tipo de salud mental durante mucho tiempo. Entonces, eso sí que menos los tenemos en cuenta, porque una vez se acaba el tratamiento de esos pacientes, nunca los volvemos a ver. Entonces, esta es la oportunidad que tenemos de hablar con la doctora Juliana sobre este tema para que nos ilustre en qué se encuentra, qué se ha estudiado sobre salud mental en pacientes con fijación externa y cómo podemos nosotros hacer parte del tratamiento, el manejo, la prevención y la detección, por lo menos al principio, de este problema. La doctora Juliana, que es nuestra invitada de hoy, es médica y psiquiatra de la Universidad de Caldas, es fellow en psiquiatría de enlace de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente trabaja en la Fundación Valle del Lili como psiquiatra y como profesora docente en la Universidad ICESI. La doctora Juliana nos va a acompañar esta noche. Doctora, bienvenida. Tenemos una audiencia solamente de ortopedistas que hacemos fijación externa, pero estamos muy, muy atentos a lo que usted nos pueda contar el día de hoy. Como le digo a todos mis compañeros, esta es la oportunidad tal vez de recalcar la necesidad que tenemos de hablar de salud mental, prevenir salud mental y tal vez estudiar en nuestros pacientes de alguna manera qué es lo que está pasando con ellos. Doctora, bienvenida.
Muchas gracias. Doctora, está con el micrófono apagado. Hola, qué pena. Muchas gracias a ustedes por la ¿Ok? invitación. Buenas noches. Sobre todo, gracias por resaltar la importancia de la salud mental en, en estos pacientes que, como vemos y como explicabas, pues tienen un impacto, eh, como el mismo tratamiento tiene un impacto muy negativo en ella, pero una vez, se ha demostrado que una vez se termina el tratamiento, pueden volver a la normalidad, ¿cierto? Sin embargo, ese tiempo de tratamiento implica gran sufrimiento y el estar atentos a que pudiera aparecer y cómo, digamos, manejarlo o prevenirlo, pues de gran, pues es muy valioso. Bueno, entonces voy a presentar. Ok, yo creo que ahí, ahí podemos ver. Bueno, pues como hablábamos, como hablaba pues la doctora, el uso pues de los fijadores externos tiene gran ventaja sobre otros métodos, permitiéndole pues a los pacientes que puedan tener una deambulación temprana, que se corrijan deformidades complejas, además pues que se habla de un menor riesgo de injuria neurovascular. Sin embargo, a pesar de ser un tratamiento que es altamente efectivo, su impacto visual y la necesidad de periodos largos de tratamiento hacen que estos pacientes tengan un impacto considerable en la salud mental. Y es, digamos que, responsabilidad de los médicos tratantes estar atentos a la necesidad del soporte psicológico de ellos, dado que algo muy importante es que el mismo éxito del tratamiento va a depender de que también estén desde su salud mental. Como vamos a ver ahora, estos pacientes que se encuentran deprimidos, que se encuentran con consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, que tienen un mal control del dolor y que esto está impactando su calidad de sueño, pues son pacientes que van a ser menos adherentes a los controles, que van a tener menos medidas de higiene, llevando a que pues el resultado del tratamiento no sea el esperado. Se ha descrito pues que el compromiso de, en la salud mental es mucho mayor en los casos de pacientes que tienen monturas circulares, pero incluso en las unilaterales también puede generar. Estos pacientes van a requerir un apoyo continuo del equipo médico, pero no solamente de ellos, sino también de la red de apoyo. Y es por esto que, como vamos a ver más adelante, la familia o los que están cercanos a él juegan un papel importante en la estabilidad mental de estos pacientes, pero nosotros como médicos no podemos olvidarnos de estos terceros también como pacientes, porque si hay un cuidador quemado, la calidad de cuidado de nuestro paciente se va a ver alterada, teniendo así también peores resultados. Bueno, existen entonces algunos factores de estrés que pudieran estar relacionados con el tratamiento con fijadores externos, entre ellos, y pues que nos lleven a que el paciente esté expuesto a mayor riesgo de compromiso en su salud mental. Algunos de ellos es la duración prolongada del tratamiento, que la posibilidad de que de la extensión en el tiempo del tratamiento por complicaciones que vayan apareciendo en medio de este el pronóstico incierto, que son pacientes que van a tener compromiso en su autonomía, entonces van a llevar a tener mayor necesidad de apoyo en la higiene y cuidado personal por parte de terceros, y esto, como vamos a ver, pues también impacta un poco en la estabilidad emocional de ellos. Algo importante es que a pesar de de tener una cuidadosa planificación antes de la intervención quirúrgica para corregir la deformidad o el tratamiento o el objetivo terapéutico que se defina, es frecuente que exista un elemento sorpresa cuando el paciente se despierta y se enfrenta a un fijador externo que es voluminoso, que a pesar de que me habían explicado qué venía, cómo era, pues esto siempre genera cierto impacto. Entre las áreas afectadas, pues vamos a ver que estos pacientes suelen tener cambios en la vida diaria. Es frecuente que ya las actividades que habitualmente realizaban, por ejemplo, el trabajo,
cuidado de sus hijos, el poder llevar, el conducir y llevar a sus hijos al trabajo, se va a ver afectado. Son pacientes que van a tener una afectación en su autoimagen, se va a comprometer la autonomía. Es frecuente que aparezcan síntomas emocionales como vamos a ver ahora, que se comprometa el ciclo de sueño, hay un impacto negativo en la sexualidad y en la vida de pareja, al igual que se afectan las relaciones interpersonales, no solamente con sus principales cuidadores, sino también con amigos, muchas veces como una medida de alivio de ese malestar que les genera la no aceptación de su nueva imagen corporal hace que recurran al aislamiento. Y esto en general pues va a llevar a que tenga también un impacto negativo en los resultados del tratamiento. Entonces, respecto a la imagen corporal, aunque la corrección de una deformidad ósea con el uso de los fijadores externos tiene como objetivo restaurar la funcionalidad y el aspecto de las extremidades del paciente, y pues lo que al final o en una última instancia va a resultar en una mejor imagen de sí mismo, es posible que el paciente necesite adaptarse a la nueva imagen corporal. Eh, una imagen que no es la que él espera, una imagen que le va a generar dolor y que además va a notar que le limita la ejecución de actividades habituales. Esta adaptación a la nueva imagen corporal puede ser más difícil en ciertas poblaciones, sobre todo poblaciones que ya están pasando por distintos cambios corporales como los adolescentes y que no han logrado, digamos, adaptarse a estos y surge un nuevo cambio. Entonces, digamos que esta población suele tener mayor dificultad respecto a la imagen corporal. Además, la percepción de la imagen corporal va a estar determinada por la historia personal de defectos que el paciente pueda tener, ya sean congénitos o adquiridos posteriormente en la vida, ya sea por un accidente, así como por los valores y las normas culturales que van a definir como, por así decirlo, la imagen corporal ideal. Y al ver que yo no cumplo esos objetivos, es frecuente que de manera involuntaria, de manera inconsciente, el paciente se defina como yo no soy normal. Y esto hace que me dificulte aceptar que esto nuevo hace parte de mí, que esto también soy yo. La percepción de la imagen corporal, pues como les digo, va a estar determinada pues también por el concepto de normalidad que el paciente pueda tener. Y es muy frecuente que aquellos pacientes que no tengan una adecuada percepción de la imagen corporal suelan tener faltas de respeto hacia ellos mismos. Entonces minimizan o se devalúan ellos mismos, llevando incluso a aumentar el riesgo de autoagresiones. Estas autoagresiones pueden ser físicas, cutting, o que incluso intenten manipular el dispositivo, o de otra manera, como por ejemplo con el consumo de sustancias psicoactivas, el mayor consumo de alcohol, estar expuesto de pronto a conductas de riesgo, que es una manera también de hacerse daño. Bueno, cuando un paciente se expone, con un paciente con un fijador externo, se encuentra en público o es necesario que se vea expuesto a más personas, es muy probable que vaya a atraer la atención de los demás. Si tenemos en cuenta lo que decíamos ahora, que uno de, digamos, de las definiciones que existen de normalidad, por así decirlo, es como que se cumpla en la mayoría de la población y eso es lo que hace que los pacientes se sientan mal. Entonces, cuando los demás empiezan a ver a alguien con algo diferente, pues le va a traer la atención. Por lo tanto, un paciente que experimente mmm, esa sensación, pues puede al que algunos logren manejarlo, pero otros con dificultad logran tolerarlo y van a utilizar el aislamiento social como una estrategia para aliviar esa emoción. Y realmente es que para estos pacientes las etiquetas sociales van a ser una de las dificultades más grandes que tienen que enfrentar y a lo cual lleva a que terminen siendo pacientes que no se relacionen con otras personas o que abandonen su círculo social. Otra de las estrategias que también utilizan los pacientes
para evitar como esa exposición al público es ocultar el dispositivo con ropa, pero a veces esto no suele ser tan cómodo, empieza pues a generar mayor, a perder mayor tiempo tratando de ocultarlo, entonces se vuelve como engorroso como poder vivir así y al final pues terminan abandonando esta estrategia. Otra de las áreas que es muy importante, que se ve afectada en los pacientes con dispositivos de fijación externa, es la pérdida de la autonomía. Los pacientes que se someten a corrección de deformidades con fijadores externos van a requerir un apoyo continuo de su familia o de la persona que haga parte de su red de apoyo, así pues como también de un equipo de atención médica multidisciplinario durante todo el tratamiento, ¿cierto? Como decían la doctora al principio, pues son tratamientos que son prolongados. Entonces, a veces puede que el paciente sienta vergüenza de depender tanto de esta persona por tanto tiempo y empiecen a dejar de pedir ayuda. Las limitaciones en la vida diaria que va a generar el equipo hacen que en el paciente pues ellos comiencen a sentir la pérdida de autonomía, que se sientan restringidos en su vida diaria. Esto al notar que ellos dependen de terceros para actividades que antes podían realizar puede que les genere mucha rabia y esta rabia a veces es dirigida contra sus mismos cuidadores, llevando a que el cuidador se termine agotando. Lo que yo trato de cuidarte, trato que estés bien, de mantenerte limpio, pero si lo que recibo es gritos, maltratos, probablemente me voy a agotar y voy a dejar de hacerlo. Como decía ahora, también cuando la limitación de la autonomía es prolongada, puede llevar a que el paciente sienta vergüenza y deje de pedir ayuda. En los niños es muy frecuente que no pidan ayuda y no tanto porque no lo quieran hacer, sino que es más difícil para ellos articular pues como claramente sus necesidades. En ellos que vamos a notar unos cambios inusuales en el comportamiento. Son niños que eran de pronto muy tranquilos y se volvieron muy irritables, muy hostiles, no hacen caso, tiran las cosas, digamos una etapa de conducta que ya habían superado y hay ciertas regresiones, también nos puede sugerir que pueda estar presentando este tipo de dificultad. Además, este proceso puede llevar a que el paciente se le dificulte encontrar soluciones a los problemas del día a día y eventualmente esto llevará a que aparezcan síntomas efectivos como la tristeza, la ansiedad, entre otros síntomas que veremos ahora. Entonces, mm, los profesionales de salud debemos pues ser proactivos y realmente iniciar estrategias o conversaciones sobre qué estrategias tiene el paciente para gestionar las actividades de la vida diaria en las citas de control, exponer y tratar de normalizar lo que sabemos que ocurre. Yo sé que es frecuente que con este dispositivo vas a tener dificultad, por ejemplo, no sé, para dormir en la posición en la cama. ¿Cómo estás haciendo tú para manejar esto? Tratar de normalizarles la situación. Eso hace que ellos bajen un poco la vergüenza porque como a los demás parece que también les pasa, entonces pues no me da pena. Y es la manera también que tenemos de indagar por qué estrategias está utilizando el paciente para adaptarse a estas necesidades. Mm. Esto es lo que les decía ahora de propiciar estrategias para gestionar las tareas de la vida diaria, pero no solamente enfocarnos durante el momento de indagar durante el tratamiento, sino también antes. Ahora, entre las recomendaciones que les voy a dar es que debemos hacer como una exploración de cómo es esa personalidad del paciente para tratar de identificar qué factores de riesgo tendría cuando se vea expuesto a esta situación de estrés que implica el dispositivo que pueda llevarlo a que no se adapte a este. Bueno, respecto a los síntomas emocionales, pues hay estadísticas que hablan que hasta el 63.6% de los pacientes presentaron una condición transitoria en el estado del ánimo durante el tratamiento. Estas condiciones transitorias es algo y que no comprometen la funcionalidad del paciente. Eso es lo que conocemos en psiquiatría como trastornos de adaptación.
estos trastornos de adaptación pueden tener síntomas ansiosos o síntomas depresivos. Entonces son pacientes que tienen tristeza, pueden tener llanto fácil, pueden mostrarse irritables, pero a pesar de tener esos cambios en el ánimo, no se pierde el funcionamiento desde el estado emocional. Entonces, por ejemplo, son pacientes que no dejan de bañarse. Los pacientes que están deprimidos definitivamente pierden el deseo de irse a bañar. Entonces, por la mañana se despiertan y no, yo no me quiero bañar, yo ya no quiero comer. Ahí ya hablamos de un trastorno emocional más severo. Entonces, respecto a los síntomas emocionales, las condiciones que más frecuentemente aparecen en los pacientes con uso de dispositivos de fijación externa son los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Y esto, digamos que, ¿qué podemos notar nosotros cuando hablemos con estos pacientes? Es frecuente que nos expresen temores constantes a eventos futuros. Y si esto no funciona, y si voy a esta cirugía y me puede pasar y va a salir mal, siempre van a tener un pensamiento a futuro de manera muy negativa. Son pacientes irritables y no solo con su red de apoyo, sino también con el tratante. Entonces vamos a recibir en la consulta y es un paciente hostil, un paciente que probablemente no siga las recomendaciones que se le han indicado. El ánimo triste, lo veremos de pronto que no nos mira, que tenga llanto fácil, que permanezca de pronto con la cabeza hacia abajo, que notemos que tiene movimientos más lentos o que casi no se mueve. Pacientes que han perdido además el interés por actividades del día a día o actividades que normalmente realizaban. Esto no nos vamos a dar cuenta si no conocíamos quién era nuestro paciente antes de la intervención. Entonces yo cuando conocí a Pedro, yo sabía que a Pedro le gustaba leer. Ahora durante el seguimiento pues me di cuenta que ya no quiero, no volví a leer, es que ya no lo disfruto. Es una señal de alarma de que este paciente se nos puede estar deprimiendo y probablemente ¿qué toque hacer? Derivarlo pedir ayuda a psicología o psiquiatría. Pacientes que además han perdido la motivación por actividades del día a día, esto es lo que conocemos como abulia, que haya pérdida de la capacidad de sentir placer, y el placer es desde actividades que antes realizaban. Por ejemplo, me encantaba salir a comer, ya no quiero. Me encantaba cocinar, ya no lo quiero hacer. Que haya pérdida del apetito, en lo que les hablaba de la visión negativa del futuro, esto se asocia más a síntomas de ansiedad, o que haya visión negativa del presente. Entonces yo no valgo para nada, esto no funcionó, ni siquiera se ha terminado el tratamiento, el médico no ha dicho nada sobre culminar la intervención y ellos ya están pensando que esto no está bien. Y como les decía, al final, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un paciente que no sigue las indicaciones porque pues ya no tengo ganas. Si esto no está bien, no va a estar bien, ¿yo para qué sigo? Eh, Van a tener pobre autocuidado, mayor riesgo de infecciones, mayor aislamiento social, que se vuelve casi que un círculo vicioso porque entre más aislado y con la limitación funcional que tiene, pues menor cuidado va a tener este paciente. Mm, Respecto a los trastornos de sueño y el compromiso en la sexualidad, pues hasta el 32% de los pacientes con dispositivos de fijación externa presentan dificultades en el sueño y esto es muy frecuente que se asocie pues, a la restricción de la movilidad que va a aportar el dispositivo, pero también al dolor, a que no haya un dolor controlado. Los síntomas afectivos, como veíamos ahora, también influyen en los problemas de sueño. Es habitual que un paciente con trastorno de ansiedad no duerma, porque cada vez que se acuesta a dormir, que tiene el momento, que puede que esté cómodo físicamente para poder dormir, empieza con pensamientos negativos, y son pensamientos recurrentes que por más que trate de sacar, no dejar a un lado, no se van y continúan, de esto no va a funcionar, esto no va a salir bien, y si mañana voy a la cita y me dicen que la infección no se ha controlado, entonces todo el tiempo es como de una manera catastrófica, eso obviamente nos pone en alerta y no vamos a poder conciliar el sueño. Mm, Estos problemas en el trastorno, en el sueño, favorecen a que los pacientes busquen alternativas
para tratar de conciliarlo. Una es el uso de alcohol, entonces no, me tomo una copita de vino y con eso dormí súper bien, pero ya luego no es una, necesité dos, tres, cuatro la botella. Entonces es muy frecuente que empiecen a consumir licor, además de otro tipo de sustancias psicoactivas e incluso de hipnóticos que son frecuentes, son de uso médico, pero que pueden llevar a abuso y dependencia como las benzodiazepinas, los fármacos Z, sopiclona, solpidem, esopiclona, que al principio pueden ayudarlos a conciliar el sueño, pero si no se corrige la causa, lo que vamos a llevar es a que el paciente termine con una tolerancia. Respecto a la vida sexual, hay varios factores que influyen en que estos pacientes tengan compromiso en su sexualidad. Y es que a veces, pues como les decía ahorita, hay una dificultad en la percepción de su autoimagen, en la aceptación de la nueva imagen corporal, y eso hace que a veces tengan temor a exponerse a su pareja. Entonces, temor a estar desnudos y ser juzgados. Entonces, yo más bien prefiero no realizarlo. Cuando hay síntomas afectivos, sobre todo en la depresión, hablábamos que se pierde el interés por actividades del día a día, hay pérdida de la motivación, pérdida de la capacidad de sentir placer y la libido se disminuye. Entonces es otro factor que influye en que la sexualidad de estos pacientes se vea alterada. Además, suelen aparecer temores relacionados al dispositivo y la vida sexual. Entonces, de pronto, con el ejercicio de la sexualidad, pueda tener algún daño en el dispositivo o puedo de pronto alterar el curso del tratamiento o de pronto tengo una lesión, entonces prefiero dejar de lado mi vida sexual. Y esto impactando mucho más en ese vínculo que ya puede estar afectado con su pareja, que sea su red de apoyo. Bueno, respecto a las relaciones interpersonales, que es otro de los puntos afectados en los pacientes, en este tipo de pacientes, pues teniendo en cuenta que este tratamiento suele ser prolongado, complicado, riesgoso, es frecuente que resulte pues estresante para el paciente, como ya vimos, pero también para sus allegados. Entonces, sus familiares están también en un constante digamos que es constante alerta de qué cambios se observan en el tratamiento del paciente y eso pues hace que estén digamos que muy pendientes de ellos y a veces eso puede generar que el paciente tenga rechazo, no, no me molestes más, pero déjame a mí, yo también soy capaz, entonces empieza a generar también como un conflicto entre ellos. Se ha observado pues que no solo los pacientes tienen complicaciones en salud mental en relación al tratamiento, también los cuidadores de aquellos pacientes que tienen limitación para mantener el cuidado de la vida diaria, pues son mucho más susceptibles de presentar ansiedad, depresión, también alteraciones en el sueño. Y esto pues como les decía previamente, va a impactar de manera negativa en el tratamiento del paciente y su calidad de vida. Habrán peores condiciones de higiene y menor adherencia, porque si no está ese cuidador pendiente, porque ese cuidador pendiente de mí se agobió y se deprimió, pues tampoco va a poderme cuidar. Mm, para una de las personas o de las poblaciones que se afectan mucho son los padres de adolescentes en tratamiento con fijadores externos, porque es frecuente que ellos sientan culpa al notar el sufrimiento que el paciente puede estar teniendo. A ellos se les dificulta mucho aceptar o manejar el sufrimiento físico de su hijo, cuando su hijo de pronto no tiene un buen control del dolor, cuando su hijo está frustrado ante la limitación para realizar alguna actividad. Esto lleva a que estos padres terminen sintiéndose culpables e incluso que lleven a abandonar el tratamiento. Entonces, esto nos resalta que no solamente tenemos que estar pendientes de nuestro paciente, sino también de esas personas alrededor, de cómo están las relaciones interpersonales de ese paciente, porque van a impactar de manera directa en la estabilidad del mismo. Entonces, garantizar una información detallada al paciente y familiar, no solamente sobre cómo es el procedimiento, las indicaciones, cuánto tiempo se plantea que dure,
cada cuánto serán los controles, sino también sobre las posibles complicaciones, sino también sobre los cambios que el paciente y su familia van a tener en funcionalidad y el estilo de vida mientras esté bajo el tratamiento. Y se recomienda que tanto paciente como cuidador tengan un soporte multidisciplinario desde el principio, incluso antes de que se establezca el tratamiento con el dispositivo de fijación externa, porque esto nos va a permitir reconocer de manera temprana la aparición de alguno de estos signos de alarma. Bueno, respecto a las recomendaciones, bueno, se recomienda que aquellos pacientes que son candidatos a tratamiento con dispositivos de fijación externa y que tengan algunos pues, antecedentes médicos, aquí está, algunos antecedentes médicos de salud mental, específicamente cuáles, que tengan antecedente de discapacidad intelectual, que hayan tenido un antecedente de consumo de sustancias psicoactivas, que tengan trastorno del control de los impulsos. ¿Y esto qué es? ¿Cómo lo identifico yo? Mm, Pacientes que hayan tenido como de manera frecuente discusiones con terceros, discusiones a golpes, problemas con la policía, problemas para seguir la norma, pacientes que en medio de la rabia tienen conductas autolesivas y esto lo podemos ver a veces durante la consulta vemos pacientes que tienen cicatrices en los antebrazos o en las piernas de cortes. Eso generalmente es un signo de un mal control de impulsos. Aquellos pacientes con antecedentes de patología mental crónica, por ejemplo, trastorno afectivo bipolar, que te diga que tiene un antecedente de esquizofrenia, con trastornos del estado del ánimo, ansiedad o depresión o trastornos de personalidad, son pacientes que deben tener una valoración por psiquiatría previo al tratamiento. No solamente por el impacto que estas condiciones, si no están bien controladas, pueden tener sobre el tratamiento mismo, sino también como veíamos ahora, pues es una situación de estrés importante. Estos pacientes con mayor probabilidad no tienen adecuadas estrategias de afrontamiento y de manejo del estrés, entonces se van a empeorar de su enfermedad mental. Entonces, estos pacientes siempre deben ser valorados por psiquiatría para identificar pues, que haya un riesgo bidireccional. Además, también porque puede que algunos de los medicamentos que utilicemos nosotros requieran ser ajustados durante el manejo médico o incluso que algunos de nuestros medicamentos del tratamiento puedan favorecer en el control del dolor. Entonces, siempre sería bueno que previo al tratamiento, a la intervención, sea valorado por psiquiatría. También, revisando en la literatura, hay una recomendación de realizar sesiones de grupo. ¿Y esto qué es? Se recomienda que hayan intervenciones grupales con los pacientes candidatos a cirugía y que a estas sesiones vayan pacientes que hayan recibido el tratamiento previamente. Entonces, esto permite que los pacientes tengan unas expectativas reales sobre cómo va a ser el curso del tratamiento, a qué me voy a enfrentar. Una cosa es que me lo diga el médico y otra es que me lo diga alguien que lo vivió, que de pronto compartimos experiencias de vida. Entonces, eso hace que haya una normalización un poco de los síntomas y sea un poco más fácil de afrontar. Otra de las recomendaciones es la evaluación de la red de apoyo. Ya ahora veíamos por qué, porque veíamos que si esa red de apoyo no está fortalecida, es probable que estos pacientes caigan más fácil en los síntomas afectivos, caigan más fácil en el consumo de sustancias, que haya una peor adherencia al tratamiento. Entonces acá importante mirar si es un paciente que vive solo, si es un paciente que tiene menor riesgo el paciente, digamos, que viva con su pareja, que tenga hijos, aquel que se acabó de separar,
Si el paciente, por ejemplo, tiene trabajo, esto también hace parte de esa red de apoyo y como del aspecto social. Si tiene trabajo, si está pensionado, si está en proceso de pensión, quién da el aporte socioeconómico, el aporte económico en esa familia, tiene hijos que dependen de él. Esto es importante mirar. En caso de pacientes que son solos y no contamos con un cuidador, pues ya sabemos que es un paciente que tendrá mayor riesgo de complicaciones. Y para esto sugieren que los pacientes antes del tratamiento sean valorados por trabajo social, que ellos a veces tienen unas escalas de calidad aplican unas escalas en calidad de vida que nos permiten identificar un poco si hay factores de riesgo respecto a la red social. Otra de las intervenciones que se recomienda en la literatura es asegurar que tanto el paciente como la red de apoyo tengan los mismos objetivos y las expectativas de tratamiento que tiene el médico. Entonces, que sean unas expectativas reales, ¿cierto? Porque a veces esto no lo corroboramos. Yo sé para qué sirve, para qué, cuánto tiempo puede llegar a durar esta intervención, pero a veces eso no se lo comunicamos al paciente y el paciente cree que esto es solamente unos días, unos meses y ya, voy a estar bien. Entonces, siempre es importante corroborar que estemos hablando el mismo idioma, porque eso ya permite que el paciente entre al proceso con unas expectativas reales. Además, pues también hablaban ahí que debemos evaluar la adaptación del paciente a situaciones de estrés. Digamos que por esto sugeriría yo que como parte de las intervenciones previas al tratamiento es que haya una evaluación por alguien de salud mental, que a veces es un poco estamos un poco más habituados a esto porque a veces no es tan fácil de hacer, pero una manera es, venga, usted previamente ha vivido situaciones difíciles, sí, el haber perdido un trabajo, el fallecimiento de un hijo, algo muy difícil, ¿cómo hiciste en ese momento para salir de esto tan difícil? ¿Cómo hiciste para superarlo? Ahí podemos identificar signos de alarma. No, es que yo después de que mi hijo murió fue cuando empecé a consumir alcohol y todavía no he podido dejarlo. Un signo de alarma. Entonces, mirar si hay reacciones maladaptativas ante situaciones de estrés. Como los que les decía, el consumo de sustancias o cuando tengo mucha rabia, entonces le pego puños a la pared, tengo mucha rabia y me autoagredo, me corto y eso me ayuda. O pacientes que ante una situación difícil lo que hacen es huir. Entonces estos son pacientes que probablemente cuando sientan que las cosas no van bien en su casa, en sus emociones, probablemente no vuelvan al tratamiento, lo abandonen o no están yendo de manera constante, o no se están tomando los medicamentos como debe ser, o no hay un adecuado autocuidado respecto a la higiene. Entonces empiezan a tener conductas de negación y de evasión al manejo. Y además se recomienda que hayan una educación en medidas de higiene de sueño, que igual pues esto es no solamente para este tipo de pacientes. Establecer un horario regular para acostarse y levantarse, que no hagan siestas durante el día y si lo van a hacer que sea máximo de media hora o 45 minutos, evitar tomar alcohol y fumar 4 horas antes de irse a dormir, no tomar café ni bebidas energizantes, Coca-Cola, té, más o menos 6 horas antes de la hora de acostarse, evitar acostarse con hambre, pero tampoco después de haber comido alimentos pesados, alimentos picantes. Mm, Se recomienda el ejercicio, la actividad física, pero temprano, nunca después de las 4 o 5 de la tarde. Los cambios pues, que se deban hacer en la cama para que sea un poco más cómoda. Eliminar el ruido y la luz en la habitación,
reservar la cama para dormir y para la actividad sexual, no para trabajar, no para ver televisión, no para la lectura, porque pues eso también va a alterarnos el proceso de sueño. Y ahora pues con el uso de constante de pantallas, celulares, iPads, computadores, se recomienda que estas pantallas sean eliminadas 2 horas antes del momento de ir a la cama. Otra de la recomendación importante es el apoyo que debe recibir los pares y familiares. Apoyo que debe recibir el paciente de pares y familiares. Entonces se recomienda que ya el paciente, cuando está en medio del tratamiento, tratemos de evitar al máximo el aislamiento social. Cuando empezamos a ver ese paciente que no quiere salir, que no está yendo a las actividades de fisioterapia, no está yendo a las citas médicas. Se recomienda que se hagan sesiones, así como se habían actividades grupales previas con pacientes que habían tenido tratamiento exitoso, pues también recomiendan que hayan actividades grupales con otros pacientes que cuenten con el mismo tratamiento. Esto hace que compartan experiencias, que aprendan de pronto cómo están sorteando las dificultades del día a día y lo más importante es que se normaliza lo que estamos viviendo. E incluso ellos exponen que aquellos pacientes que requieren procesos intrahospitalarios prolongados, evitar al máximo que el paciente esté solo, porque esto puede de manera pues negativa afectar el estado emocional del paciente. Entonces se recomiendan que hayan horarios de visita más flexibles, donde de pronto sea un poquito más largos, donde se le permita no solamente un acompañante, sino que de pronto pueda entrar la esposa y un hijo, obviamente en la medida de lo posible, ¿cierto? Pero entre más apoyo haya por parte de la familia, mejor será el resultado en estos pacientes. Bueno, esto es como lo que les traía. No sé si tienen comentarios. Doctora Juliana, le escucho la charla y empiezo a recordar tantos casos durante todos estos años. Hay una situación y es la motivación. Una cosa es el paciente, como usted lo ha descrito, y otra vez el paciente, por ejemplo, cuando quiere más talla y quiere alargarse. Ese paciente, ese paciente también nos ha enseñado mucho, porque ese paciente le duele menos, tiene más motivación, se quiere recuperar. A ese paciente ni siquiera hay que presionarlo con la fisioterapia. El paciente hace fisioterapia 3 y 4 veces por semana. Mejores esquemas de rehabilitación que en esos pacientes yo no he encontrado, pero también encuentro otro escenario, el paciente de ARL, el Eso me paciente de imagino. ganancia secundaria. Doctora Juliana, llega momentos en donde uno como ortopedista y cirujano reconstructivo se siente uno tan frustrado en el sentido de que no llega uno a pensar y dice, yo no le he hecho nada diferente a las tácticas quirúrgicas que me han enseñado de lo que hago frecuentemente y que funciona bien en otros pacientes, pero resulta y pasa que en esos pacientes pareciera que nada les funciona. Ahora, hablando con algunos cirujanos de artroscopia, de hombro, de rodilla, en pacientes ARL, parece que el ambiente es el mismo. O sea, no se trata ni siquiera de la magnitud ni la complejidad de la cirugía. Hay un problema de ganancia y de motivación alrededor de todo esto, en donde no arranca el paciente de ninguna manera. Nosotros empezamos como a empezar a frustrarnos diciendo, oiga, haga lo que haga, tranquilo, la radiografía se puede ver muy bien, pero el paciente jamás va a estar conforme. Y esos pacientes generalmente tienen la expectativa, como usted lo ha dicho, de que ellos creen que por una lesión de un dedo van a terminar pensionados. Entonces, esas son unas cosas y unos conflictos que hay allí. Yo quisiera preguntarte una cosa, Juliana. ¿Cuál herramienta crees tú que en el examen, digamos, de la entrevista inicial, y tomo unas palabras de la doctora Sonia Burns, compañera de nosotros de allá de la fundación, cuando ella dice, doctor Fausto, usted más o menos en 2 entrevistas, usted se ha dado cuenta que si el paciente tiene algo más. ¿Crees tú que el examen minimental sea como una herramienta
al menos mínima para ortopedista. Ten en cuenta que a estos ortopedistas no les gusta psiquiatría. Entonces, pongámosle una herramienta fácil que creas tú que pueda llegar a ayudarnos para que nuestro examen de ingreso tratemos de detectar alguna clase de problemas antes. Bueno, lo que decías al principio de la motivación, eso es, y es claro, yo creo que en la mayoría de las especialidades, porque incluso en psiquiatría también lo vemos, cuál es la motivación que el paciente tiene. Puede que la ganancia sea secundaria, definitivamente pues me quiero pensionar, o pueden haber ganancias primarias. El hecho de yo tener ahora, no sé, pasó esta situación, estoy bajo este tratamiento con esta necesidad de cuidado y mi esposa volvió. Esa ganancia primaria, donde me da cierta tranquilidad que esta relación pudiera mejorar, hace que también no vaya a mejorar de su estado físico. Por eso es tan importante desde el principio saber cuáles son nuestras expectativas y cuáles son las del paciente. Respecto a la pregunta de qué escala, digamos que hay múltiples escalas y depende de yo qué quiera evaluar. Entonces, pues hay una que se llama el GAD-7 que me ayuda a evaluar síntomas ansiosos. La escala de Beck me ayuda a evaluar de manera rápida síntomas depresivos. Pero la más completa, puede ser un poco más larga, aunque realmente no lo es el mini, ¿cierto? Que de pronto esa es a la que te referías, porque el mini nos mira de manera global. Entonces me hace dos preguntas para tratar de identificar si este paciente tiene consumo de sustancias psicoactivas o las ha tenido. Incluso también nos evalúa algo de interacción social o de ambiente social. Entonces, ese podría ser una alternativa. Lo que pasa es que no es autoaplicable, la debemos aplicar nosotros. Y después simplemente de chequear si está presente o no está presente. Y es muy intuitiva, pero puede tomarnos más tiempo. El mini. La, la otra cosa, doctora Juliana, que le quería preguntar era que hay una proporcionalidad en referencia a que si no está controlada la enfermedad mental, proporcionalmente no está controlado el dolor. Eso también me he dado cuenta yo con el tiempo. Si el paciente tiene un síntoma, nosotros ya más de una vez hemos hablado de las 5D, es decir, depresión, desempleo, discapacidad, drogadicción y pues si lo llevamos al término en D en inglés sería borracho, en el otro término. RAM. Uno empieza a encontrar, uno pues, lo ve al principio y uno dice, no, yo no he visto eso. Y cuando empieza uno a indagar a los pacientes, cada vez se empieza a tropezar. Primero, el estado depresivo prácticamente parecería como una norma en la mayoría de los pacientes que se les está haciendo algún tipo de reconstrucción de fijación externa. Miles de problemas, algunos de ellos son beneficiarios, entonces ellos no tienen incapacidad como tal, ningún tipo de remuneración económica. Y los que la tienen bien dura porque entonces los seguros les ponen trabas administrativas, de manera que ese dinero llega, pero muy lentamente. La doctora Luz Amparo Gómez tiene la mano levantada. Sí, yo quisiera hacer una pregunta a la doctora Juliana y es sobre el manejo del dolor en pacientes con antecedentes de consumo de sustancias. Los pacientes que tenemos se quejan de dolor, pero todos son diferentes. Sin embargo, cuando uno ya detecta que dentro de los antecedentes que pasan en un consumo duro de sustancias, la recomendación sería iniciar de una vez, hacerla el switch rápido a la metadona, buscar otras alternativas de manejo de dolor. ¿Cuál será la recomendación desde el punto de vista, no del dolor, sino desde el punto de vista de psiquiatría? Bueno, yo creo que ahí nos toca pues apoyarnos con el equipo de dolor, porque algo que vemos nosotros mucho es que el hecho de tener el antecedente de consumo de sustancias psicoactivas, obvio, es un paciente que tiene mayor riesgo de engancharse con los efectos placenteros que pueden tener los opioides, ¿cierto? Pero son pacientes que tienen dolor. Entonces, eso no puede hacer que nosotros dejemos de utilizar medicamentos necesarios en el paciente. Es algo que se recomienda es lo de la rotación de opioides, que a veces no, pues le dejaron neuromorfona y se quedó con neuromorfona todo el tiempo, de una empezaron metadona, hay que estarlo rotando, porque a veces también puede ser que nosotros mismos, cuando pusimos el analgésico,
dejamos pues que el paciente llevó todo el tiempo con la hidromorfona y empezó a ascender y a generar la tolerancia y era un paciente de riesgo. Entonces, otra cosa es mirar la respuesta fisiológica al dolor, porque es frecuente que ellos te pidan las dosis Mm. adicionales, pero no hay aumento de tensión arterial, no está taquicárdico. Entonces ahí es más bien indagar qué te está ayudando el medicamento. Sí, te está ayudando el dolor, algo más, porque esa comorbilidad con los trastornos emocionales es muy frecuente que ellos utilicen los opioides para el alivio emocional. Bueno, pues eso me ayuda como a relajar, con esto dormí. Esos son como señales de alarma. Entonces, no es evitarlo, pero sí tener un uso responsable. Uno, apoyarnos con los que más saben, que son los anestesiólogos y el equipo de dolor, y que haya la rotación de opioides. Pero el hecho de que tengan ese antecedente, pues tampoco contraindica que no vayan a ser manejados con opioides. O utilizar una escala diferente para la evaluación de dolor, no la escala visual análoga, sino otra diferente que nos permita valorar si realmente es dolor lo que hay o es ansiedad u otra cosa. Pues no, la verdad no conozco si ellos manejan alguna otra. Nosotros pues lo usamos es como con la entrevista de qué otro Okay. objetivo, ¿cierto? Hay aparte del alivio del dolor. Y a veces ellos mismos lo dicen, es que me tranquiliza, es que sí me ayuda con el dolor, pero yo también siento que estoy más tranquilo, es que estar acá ya me tiene cansado y esto pues también me ayuda. Mm, Entonces, nosotros más con la entrevista, pero probablemente sí exista alguna escala diferente a la visual análoga. Ok, muchas gracias. Doctora Juliana, Eh, siempre se ha hablado de que los pacientes que tienen psicosis no se les debe colocar fijación externa porque generalmente el estado psicótico empeora. Digamos, Pero yo le tengo una pregunta más. Y si en un paciente hay una fractura expuesta, justamente con esas indicaciones, no voy a decir absolutas porque usted sabe que siempre habrá alguna alternativa más, pero teniendo en cuenta un hospital de batalla donde haya que colocarle un fijador externo a un paciente de esta condición, ¿hay alguna manera de por lo menos tratar de que su psicosis al menos no empeore durante el manejo de ese fijador? sí, claro, o sea, eso, digamos que no es que vaya a empeorar. Un paciente con esquizofrenia, que son los que habitualmente están psicóticos, pudiera utilizarse este tipo de tratamientos, siempre y cuando esté estable, ¿cierto? No, no está estable y el paciente pues en medio de su crisis tuvo la fractura expuesta y fue necesario de hacerlo. Hay que hacerlo. Lo que pasa es que habrá que darle tratamiento antipsicótico durante este. Y a nosotros, o sea, los psiquiatras, tener un manejo ahí conjunto, porque probablemente nos tocará tenerlo más sedado, mientras hace efecto el antipsicótico, incluso pues hay otras alternativas en caso de psicosis que no responda al tratamiento, por ejemplo, la terapia electroconvulsiva bajo anestesia y relajación, que no es lo que había antes, ¿cierto? Que era tan de pronto como llamativo y que si mi paciente tenía toda la convulsión tónico-clónica, no es así, en este momento realmente bajo anestesia y relajación eso no hay ningún tipo de movimiento, entonces también podría ser una alternativa si necesitamos control absoluto de los síntomas psicóticos. Entonces sí se podría con antipsicóticos y con estas otras terapias alternativas con las que contamos y manejo hospitalizado probablemente hasta que se estabilice en una unidad de salud mental, en un hospital general, como hay en varias clínicas pues, de acá del país. Muchas gracias por su aclaración. bueno, yo tengo una pregunta, no tanto una pregunta, sino como una interpretación de una palabra que usó la doctora al principio y es el factor sorpresa. La sorpresa de tener un fijador más grande de lo que uno creía o de que el tratamiento sea diferente. Tal vez la recomendación, por lo que yo infiero, Siempre va a doctora, ser muy grande el amparo, siempre va a ser muy grande. sí, pero tal vez así, tal vez la solución sea tener una visión clara, una charla muy clara con el paciente y tal vez lo más importante que yo veo de la charla de la doctora es que vea a alguien con un fijador externo, tal vez, no sé, mostrarle un fijador, mostrarle al paciente, que hable con alguien. No es fácil cuando están hospitalizados tener una sesión de grupo, pero a veces uno puede tener fotos, alguna cosa,
y mostrarle al paciente sería una de las opciones, porque la terapia de grupo hospitalaria para conseguir pacientes con fijación externa, excepto que no tenga un servicio muy grande, podría ser difícil, pero tal vez utilizar imágenes, videos, no sé, para que el paciente realmente vea qué es lo que es, porque una cosa es verlo armado, antes de colocar las cosas, sentirlo encima, puesto, entonces tal vez sería unas estrategias, porque me llama mucho la palabra, la atención, la palabra sorpresa, que creo que es una de las cosas más difíciles para el paciente y para la familia, cuando realmente uno sale con un fijador de fémur tibia y dice, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? No voy a poder mover, no voy a poder hacer nada, ¿quién lo va a limpiar? ¿Cómo lo cuido? Tal vez se mejoraría si habláramos más con el paciente antes de y usáramos algún tipo de ayuda audiovisual o no sé, para mejorar ese sentido. No sé si hay alguna cosa que nos pueda recomendar en ese sentido, doctor. Pues las recomendaciones que en lo que revisé era como pues, ejemplificarlo en vivo con otro paciente, pero pues sí entiendo que es difícil que haya al mismo tiempo otro paciente en estas mismas condiciones. No sé qué tan fácil sea si manejan varios pacientes, que existan grupos de apoyo ambulatorios. Mm. Y contar como con esa red de pacientes, porque no solamente me van a ayudar con el paciente que ingresa al tratamiento, sino con los que ya están. Y lo que les decía, cómo entre ellos pueden normalizar lo que están viviendo y darse estrategias para ir sobreviviendo al día a día con estos cambios en la calidad de vida. Entonces, de pronto usar esos pacientes. Y también está pues todas estas imágenes de apoyo, videos. No sé, yo la verdad no sé si ustedes tienen dispositivos de pronto disponibles para mostrárselos, pero creo que nunca será igual a, te lo muestro aquí, cómo se va a ver pues como realmente en tu extremidad. Pero creería Sí, que es un concepto muy interesante. No, tal vez no, yo nunca lo había considerado así. No sé, Fausto o Sergio, que han tenido grupos muy, muy grandes de pacientes con fijación externa simultánea, si alguna vez ha funcionado una, un, grupo de apoyo, excepto el que se forma en la sala de espera, ¿no? Cuando hay muchos pacientes de lo mismo y empiezan a hablar entre ellos, pero nunca ha pensado en un grupo de apoyo de fijación externa. No sé si eso exista en el país o se ha pensado en algo parecido. No, nunca lo ha Mira, pensado. mira, Amparo, que el doctor John Jairo Pérez, lástima que no está John en la reunión, pero él había hablado algo de eso, donde él cita simultáneamente pacientes que están en mitad y final de tratamiento, unidos a los que están comenzando. Entonces, claro, el que está terminando ya viene caminando, utilizando solamente un amuleto, un bastón, en fin, y entonces el otro lo ve salir y entonces como que vea, ¿por qué no aprovecha y habla ahí con, con, con este paciente que está Ujú. comenzando? Y lo que dijo los amparos, o sea, es el factor sorpresa y a veces las cosas, doctora Juliana, se salen un poco de la sorpresa hasta para el cirujano. Uno a veces quiere hacer un tercio proximal de tibia y resulta que le toca a uno colocarle un fijador también al fémur porque resulta que el cemento es tan Ah, pequeño, entonces se le creció el enano a uno. Entonces ya no es un aparato solo para la pierna, sino que incluye también un sitio vecino. O cuando hacemos pierna y tenemos que solidarizar el pie por algún tipo de circunstancia, de pronto no nos pareció en el momento de la evaluación y resulta que estamos viendo que puede tener un gran riesgo de que haga un pie equino, entonces se nos creció el asunto. El ejemplo ese que dijo la doctora Los Amparos, de mostrarle fotos y todo eso, yo ya lo he empleado. Y esta parte que creo que en psicología se llama anticipación, me encanta bastante. Me encanta bastante que por lo menos ellos hacen una idea con la foto, video, o sea que con mayor razón nos convencemos de que debemos documentar no solamente nuestros casos, sino el seguimiento, el resultado, sea bueno, regular, malo, lo que sea, no importa. Documentar cada uno de nuestros casos, porque de alguna manera esos casos nos van a llevar a eso. Algunas cosas que he aprendido con el tiempo es, por ejemplo, esos casos, por ejemplo, de infección asociados a problemas de cáncer, es mejor desde el principio
ser muy claros con el paciente de que su situación es muy crítica y que fácilmente puede llegar a la amputación, porque ese es otro tema, también dentro de eso, Mm. dentro de la parte psicológica, de que el paciente se siente amenazado todo el tiempo de que el paciente puede terminar amputado. Entonces, hay que hacer, desafortunadamente, nos toca ser muy claros en esa parte. Otra cosa que he notado, y lo dijo la doctora Juliana, es que cuando ese paciente vive por fuera, y ese paciente, por ejemplo, vive en Manizales, Armenia, cualquier lado por aquí, y viene y se viene a vivir a Cali, ese paciente que tiene más estrechamente relación con el hospital le va mejor. Sí, porque esa viajadera sin comunicación, sin amparo y sin el soporte del médico, enfermera y de todo el grupo que está, eso hace que el paciente se sienta muy mal. Y lo que usted dijo, si ese paciente en la hospitalización está solo, grave. Grave, eso es Mm. un signo prácticamente patognomónico de que ese paciente le va a ir muy mal. Tengo una chica que y yo no me lo imaginaba, pero su apoyo familiar principal es una hermana y preciso vive en el exterior. Cuando la hermana viene, ella es una. Cuando la hermana no está, es otra. ¿Y qué concluí yo? Esto es un síndrome depresivo con una ausencia familiar grande, porque ya sus otros familiares no están presentes. Esta mujer no tiene pareja, no tiene hijos. O sea, hay una cantidad de connotación que nosotros en ocasiones no preguntamos, porque nosotros como ortopedistas vamos es al punto, la pierna, el Al pie, hueso. ya, al hueso. En estos días salía la caricatura del Snoopy pensando en el hueso y me acordé, decía, es el ortopedista. Es el Sergio, ortopedista, pensando en el hueso, está todo el tiempo en el hueso, pero resulta que pasa que ese individuo que le vamos a colocar el fijador externo, ese paciente tiene familia, tiene trabajo, tiene deudas, tiene líos alrededor que pueden empeorarle el problema. Entonces nosotros a veces no nos dedicamos a esa parte, pero necesitamos la ayuda mucho de psiquiatría. Yo hoy me convenzo que en el equipo de trabajo, aparte de trabajo social, infectólogo, mm, internista, enfermera especialista en curaciones, por supuesto, fisioterapia, también hay una parte importante, psicología y psiquiatría, porque si eso no está de ahí de la mano, olvídate, y no se controla el dolor, y no se mejora, y no se va a dar cuenta, es un síndrome depresivo, como lo más light que puede pasar ahí, pues, pero generalmente se suman otras cosas. Así es. Sergio, ¿tienes la mano levantada? Sergio. Claro, sí, sí, es muy importante esa interacción entre los mismos pacientes. Yo procuro en la consulta que en los días de consulta de los fijadores sean unos días específicos en donde ellos en la sala de espera pues van a estar Mm. interactuando, van a estar contando sus experiencias, sus vivencias y eventualmente se incluyen algunos pacientes que son preoperatorios y entonces ellos preguntan cómo le ha ido, cómo le va. Y entonces antes de entrar a la consulta, pues ya tienen una expectativa. Es muy importante que cuando uno hace la evaluación del paciente, pues tenga en cuenta muchas cosas y empiece a hablar con el paciente y empiece a entender un poco su entorno antes de ofrecer. Y siempre hay que ser muy objetivo y muy específico en qué se va a hacer, cuáles son las complicaciones que puede tener, la, el número de cirugías que eventualmente puede tener, que no va a ser una única cirugía. Mm. Siempre hay que darle al paciente lo que realmente puede suceder en cualquiera de los escenarios de un paciente que se va a someter a una cirugía de reconstrucción ósea. Muchas veces dejamos de lado la parte psicológica de los pacientes porque estamos pensando en el hueso y en la funcionalidad, pero parte de la funcionalidad también es la cabeza del paciente y no solo del paciente, sino de la familia. Hay pacientes que les va muy bien, hay pacientes que trabajan con el fijador externo, hay pacientes que se suben a los andamios con el fijador externo, hay pacientes que son vaqueros y se montan en sus caballos en las fincas con los fijadores externos. Eh, Pacientes, he tenido pacientes que se han embarazado durante el tratamiento Mm. con el fijador externo. Entonces, encontramos una amplia gama de pacientes, una
dualidad entre cada mentalidad, entre cada persona, pero sí lo más importante es que uno sea muy objetivo y que uno haga una adecuada valoración del paciente antes de asumir un tratamiento que de pronto puede ser catastrófico para el paciente al final. Y sobre todo en la época en que hacíamos muchos niños, eran los que más tenían un aspecto negativo, precisamente por esa falta de interacción con sus compañeros, porque ya no podían salir a la calle porque estaban amarrados a un fijador externo y no podían tener la libertad que debe tener un niño. Pues yo creo que ese es mi comentario básicamente al respecto. Gracias, Sergio. Ruth, tienes la mano levantada. Gracias, sí. Soy Oscar Calderón. Es que Ok, Oscar. está la cuenta de mi esposa. Yo quería comentarle lo Ok. siguiente. En el hospital manejamos bastantes pacientes con fijación externa. Yo tengo una consulta todas las semanas, los lunes temprano, de fijación externa, donde los pacientes están, como hablaba Sergio, como hablaban todos, comunicándose entre ellos y se forma esa red de apoyo entre ellos. Muchos de ellos, o la mayoría, son militares y tienen que ver muchos espacios, porque muchos de ellos son soldados que están en el Batallón de Sanidad, que es un sitio muy grande, es como una enfermería muy grande que tiene de apoyo del hospital con 300 camas. Muchos de estos pacientes están allí y pues conviven entre ellos no están prácticamente entre sus familias, sino entre ellos y se apoyan mutuamente, es muy importante. Con respecto a los pacientes militares, hay que tener en cuenta que ellos tienen un factor adicional y es el hecho de que la mayoría de ellos vienen heridos en situaciones de combate, situaciones que de hecho les generan un estrés y tienen todos ellos los que son heridos en combate tienen un estrés postraumático y vienen con apoyo de psicología o psiquiatría, generalmente de psiquiatría, y esto es muy importante. Pero yo he tenido pacientes que han desarmado un centinela y un paciente se puso a disparar en plena séptima porque desarmó el centinela del batallón de Sanidad Ejército que queda en la 53 con séptima, por ejemplo. Entonces, son personas que se pueden salir fácilmente de su control y están en contacto con otros que tienen armas. Y esas armas ellos las saben manejar de manera que constituyen un peligro no solo para ellos, sino para otras personas. Entonces, estos pacientes militares que a muchos de nosotros nos llegan, no solo en el hospital militar, sino en todas partes, es un paciente especial y quiero hacer énfasis en eso. Eso era mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay más comentarios, voy a hacer un breve resumen de lo que pudimos obtener el día de hoy de la excelente presentación de la doctora Juliana. Muchas gracias porque toca muchos aspectos de los que hablamos al principio que tal vez tengamos necesidad de resaltar en nuestra consulta. En primer lugar, los factores de estrés para nuestro paciente, la duración del tratamiento, la posibilidad de falla, el pronóstico incierto, el papel del cuidador, que tal vez lo olvidamos, que también está con estrés, el elemento sorpresa que debemos evitar, la imagen corporal en los adolescentes. Si tenemos pacientes con adolescentes, tenemos un factor extra que empeora la situación. El hecho de que se pierda la autonomía, se dependa de otras personas, podría empeorar la situación y hacer más complicado el manejo y la relación con el cuidador. Así cuando el cuidador no puede soportar el dolor del hijo, del padre o del hermano, dificulta también todavía más la relación. El trastorno de adaptación que tienen todos. ¿Cómo podríamos detectarlo? Preguntando por las actividades de la vida diaria del paciente antes y lo que está haciendo ahora y cuáles son las expectativas para el después. Por tratar de captar fácilmente en la consulta si el paciente está entrando o no en una fase de problema mental. Y las recomendaciones para cuando empezamos un manejo, la evaluación psiquiátrica antes, que tal vez se nos olvida a veces. Nosotros vemos evaluación psiquiátrica para los pacientes que van para amputación, por ejemplo, pero pocas veces para el que va para fijación. Entonces, tal vez sea un punto que debamos poner, incorporar en nuestra práctica diaria. E intentar sesiones de grupo
hospitalizados, si es posible, o en la consulta externa, grupos de apoyo para comprender lo que se está sucediendo, evaluar la red de apoyo que tenga el paciente, tanto en la familia como con trabajo social mientras está hospitalizado, conocer las expectativas, sus objetivos iguales, deben ser iguales entre el paciente, el cuidador y el médico, ¿no? A veces lo que el paciente quiere es diferente a lo que uno puede ofrecer, lo que uno quiere es diferente a lo que el paciente espera o necesita. Entonces, tal vez alinear las expectativas de todo el grupo de trabajo o del paciente sea lo adecuado y debe ser desde el principio. Evaluar cómo el paciente se adaptaba previamente a situaciones de estrés como la que está viviendo, podría también hacernos una alerta sobre un paciente potencialmente complicado en el futuro. Las medidas de sueño, le tomé una foto, que creo que se adapta para todos los pacientes. Las medidas de higiene del sueño para asegurarnos que el paciente pueda recuperarlo en una forma fácil, fomentar el apoyo de los pares y de los familiares, y fomentar la recuperación de algunas actividades que se pueden hacer, evitar a toda costa el aislamiento del paciente, la sensación de pérdida y de, de confianza y de autoestima por la imagen corporal, el manejo del dolor y buscar herramientas para detectar a tiempo los problemas de salud mental en estos pacientes. Tal vez es el resumen de la presentación de la doctora para ese seminario que tenemos. Si no hay más, hay una pregunta donde dice auditorio principal, pero no sé quién es. Hay una mano levantada. Bueno, tal vez no. Entonces, si no hay más preguntas, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Excelente presentación. Creo que nos respondió a muchas preguntas, muchas dudas y nos abrió también los ojos sobre muchas otras posibilidades que tenemos de ayudar a nuestros pacientes, de conocer a nuestros pacientes y de brindarle durante el proceso largo que tenemos con ellos el mejor apoyo en cuanto a salud mental. Primero, pensando en ella; segundo, haciendo una detección temprana; y tercero, buscando el apoyo con ustedes cuando sea necesario. Entonces, si no hay nada más, damos por terminado nuestro webinar del día de hoy. Pronto les haremos saber cuál es el próximo tema que vamos a tratar. Muchas gracias para todos y buenas noches. Buenas Doctora, noches, muchas mucho gracias. gusto. Hasta luego, gracias.